Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Son las 9 de la mañana de hoy, 22 de agosto del 2023. En los controles de audio tengo dos personas extraordinarias. Mayerlin, que está por acá con nosotros acompañándonos. Buenos días, Mayerlin, ¿cómo has estado? Mi estimado Luis, ¿cómo te encuentras? Oye, Bueno, muy bien. hoy es martes. Hoy es martes y 22. Estamos casi en Ay, otoño, caramba. Sí, porque señor. además está amaneciendo con un poco de frío. Sí, señor. Se llegó el otoño casi. Ya llegó el otoño, qué cosa tan increíble. Y por el otro lado tenemos a Anthony. Buenos días, Anthony, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo y por TikTok. En la mañana de hoy conversaremos sobre el presente y el futuro de Ecuador. Para ello hemos invitado al embajador Héctor Quintero, ex embajador de Venezuela en Ecuador en tiempos recientes. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Buenos días a tu audiencia. Bien, gracias a Dios. También aquí bajado un poco la temperatura abajo, aquí en Miami, a Sí, pesar de sí. los calores. Pero fíjate tú que acá está saliendo ya el sol muy tarde y mira, y frío, increíble. Sí, bueno, todavía falta un mes. Hay que aprovechar el sol que queda. Sí, Pero hombre. este fin de semana hubo una elección, lamentablemente dentro de un marco político de violencia muy grande. Ya hay o salieron electos ya los dos candidatos que van a la segunda vuelta. Por un lado, la señora Luisa González, que tiene alrededor del 34% de los votos, y el señor Daniel Noboa, que tiene un poco más del 24%. La señora Luisa González del partido que, cuyo creador fue el expresidente Correa, y el señor Novoa de Revolución Ciudadana, y quedó un tercero, que fue quien sustituyó lamentablemente al señor Villavicencio, que fue asesinado vilmente por esas cosas que suceden en Ecuador y que lamentablemente no se sabe y no creo que no se va a saber por ahora cuándo va a terminar esa sangría que está sucediendo allá en Ecuador. La primera pregunta, Héctor, tiene que ver con ese proceso electoral. ¿Cómo estás viendo tú eso a futuro? Porque dentro de poco va a haber una segunda vuelta y me temo que el ganador va a ser, en vez de Luis González, va a ser el señor Correa. Bueno, Luis, en primer lugar me gustaría resaltar una cosa, que es a pesar de los sangrientos sucesos durante la campaña electoral, la población ecuatoriana salió masivamente a votar porque hubo un 80,6% de participación en las elecciones. Eso en primer lugar. Bueno, los resultados tienen un mensaje bastante claro. Primero, lo de Daniel Noboa representa un relevo generacional en la política ecuatoriana. O sea, muchacho joven, ¿no? 30 y algo, o 30 o 40, empresario, educado con varios posgrados aquí en los Estados Unidos, y cuyo padre es el más grande empresario de Ecuador. Y en 4 oportunidades anteriores fue candidato a presidente y nunca alcanzó llegar a la silla de Carondelet. Después la señora González representa
la Revolución Ciudadana, que es el partido, porque ya él le ha cambiado el nombre, Rafael Correa, a ese partido varias veces. Entonces, ahora salió como Revolución Ciudadana. Eh, eh, por lo que se sabe y se conoce, ellos llegaron al tope, con su 30 y tanto por ciento, llegaron al tope de su apoyo duro dentro de la militancia y simpatizante de Correa. Yo creo que el voto por Noboa se va a incrementar para la segunda vuelta enormemente. Ya hay algunos que lo han sugerido, como es el caso de Cristian Zurita, que están manteniendo conversaciones. Imagino que por ese camino irá Yacu Pérez también, porque es una generación nueva en la política y en la vida ecuatoriana. En el caso de Villavicencio, bueno, lastimosamente se luchó bastante, bueno, pagó con su vida, es considerado uno de los mártires por la libertad en América Latina. Debemos comprender, eh, la vez pasada, o sea, en el 2001, en 2021, perdón, está pasando el tiempo tan rápido que ya uno se olvida hasta de la fecha. En el 2021 se produjo una, eh, la elección donde salió Lazo, precisamente, y bueno, ellos llegaron en primera posición y no pudieron remontar la cuesta. Ahora, el problema es muy serio, porque es una inestabilidad política provocada por diversos factores. Claro, ahora es que más o menos ha salido el problema hacia la cuestión internacional, ¿no? Pero no es así. Simplemente la presencia de, de, no voy a decir, hay algunos comandos paramilitares, pero la mayoría de estas son gente de los grupos narcotraficantes, de los carteles mexicanos, que están trabajando en Ecuador. Ya lleva un tiempo, bueno, Ecuador, como todos los países de la zona andina, han mantenido siempre una inestabilidad política. Pues. Planeando un golpe de Estado tras otro, con las excepciones de Chile en ese caso, pero en los otros era así, hasta que casi a inicio de los 90 más o menos se estabilizó esa posición. Sin embargo, a partir de los años del 2000 se produjeron varios hechos donde participan estos grupos de narcotraficantes. Son mexicanos, grupos mexicanos, claro, con sus representantes locales que trabajan para ellos, muy importante, y que se afincan mayormente en la zona de la costa. Coincidencialmente, viendo unos resultados, se puede ver que es donde la Revolución Ciudadana de Correa saca mayor votación, que es donde operan estas naves. Es una cuestión sencilla. Ecuador antes tenía una misión naval americana con la DEA, el señor Correa la saca. Después Lazo trata de pone un radar especial en esa zona para localizar los vuelos y los barcos que salen con droga hacia los Estados Unidos y México. Es un corredor bastante grande. La ubicación de Ecuador no es una tierra muy bonita, pero no es muy agraciada debido a que se encuentra entre dos de los grandes productores de droga, entre Perú y Colombia.
Entonces, allí se ha establecido unos grupos eh, bastante poderosos que manejan tanto el tráfico como el despacho de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. A través de esos puertos y pistas de aterrizaje clandestina que están allí porque no tienen control. O sea, ese radar que trató de poner el presidente Lazo en funcionamiento, creo que duró como 8 semanas y después ellos mismos lo destruyeron para evitar ser detectados en esa capacidad, ¿no? Entonces, aparte, tenemos una corrupción que se ha desatado enormemente, eh, corrupción que ha salido bastante a, a flote, y allí era donde se afincaba Fernando Villavicencio en sus declaraciones antes de ser asesinado. Él pertenecía a un grupo de periodistas e investigadores al cual pertenecía también siempre, y trabajaban prácticamente como el dúo dinámico, ¿no? Él y Zurita, y eran los que realizaron varios investigaciones con sus pruebas que fueron presentadas en unos libros, y esas pruebas que ellos recabaron fueron las que presentaron ante la Fiscalía General del Ecuador, y se procesó a Correa, se pudo por fin procesar a Correa con pruebas, y es lo que permite que el tribunal, la Corte Suprema de Justicia, perdón, le diera una condena por la cual tiene una orden de captura a través de Interpol. Eh, Héctor, después, disculpa las, que te interrumpa, pero fíjate, abuelo de pájaro, a uno le da la impresión de que allí se juegan una cantidad de cosas. Primero, yo me puse a revisar el contenido programático de cada uno de los candidatos y pareciera que ahí no hay mucho liderazgo en lo que ni siquiera en el correísmo y mucho menos en el segundo aspirante. Lamentablemente no tiene como la suficiente fuerza como para proponer un cambio de fondo. Y en segundo lugar, tengo la impresión de que de la elección se trata de básicamente no tanto de mantener el Estado de Derecho, sino de mantener que esas mafias continúen o no manejando la política en Ecuador, porque el tema de esas bandas criminales que ya penetraron las instituciones del Estado y el Estado ha ido retrocediendo frente a aquello y es bárbaro. Son tres bandas básicamente las que están actuando ahí en esa zona, que son dos mexicanas, que es el Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y una banda que yo me quedé asombrado realmente, no creía que los tentáculos o por lo menos el negocio fuera tan importante, que es el Cartel de los Balcanes, que está dirigido fundamentalmente por kosovares y por esas personas de la región. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando al final de todo esto? Porque, como te dije, el liderazgo ahí es muy débil. Las instituciones se debilitaron demasiado. Y sobre todo cuando tú ves que están sacando a un presidente como es el presidente Lazo, que estoy hablando desde acá, desde Estados Unidos, dio la impresión de que sí quería un cambio, pero no tenía cómo hacerlo. bueno, es que ese es uno de los grandes problemas que tiene Ecuador. Todavía no se han dado los resultados definitivos de las elecciones, por lo cual no se sabe cómo va a estar compuesta la Asamblea Nacional. Porque si eh, Daniel Noboa quiere hacer un cambio, por mucho que lo desee, si él no tiene el, el apoyo de unos representantes en la Asamblea que permitan
el paso de las leyes que hay que modificar para precisamente solidificar el débil Estado ecuatoriano, que es muy débil. O sea, mira, ahí se ha descubierto en banda que participan militares, que participan policías, El que poder participan judicial. gente del Estado. Entonces, es muy complicado. Entonces, depende cómo se conjugue eh, eh, esta, esta nueva asamblea, puede marchar el Estado o simplemente volverse una anarquía, tal cual como le pasó al presidente Lazo. Porque el presidente Lazo eh, creo que fueron una o dos leyes las que pudo pasar para reformar, pero de resto, cantidad de leyes que había que hacer para solidificar la autoridad del Estado. No se pudieron pasar porque, bueno, la oposición no lo permitía. Ahora bien, el problema no está, o sea, el principal problema es el narcotráfico, la corrupción, por supuesto, son principales problemas. Pero mira, la situación económica de Ecuador, que es el primer país de América del Sur que adoptó el dólar como moneda, eh, es problemática. O sea, hay muchos desempleados, eh, los precios han subido, bueno, por todas estas cosas pero los precios de sus exportaciones, mayormente banana y ¿cómo que se llama? Y camarones y otras cosas que ellos exportan, no han subido tanto en el mercado, o sea, que les pudiese permitir una mejor economía, el desarrollo económico. Después ellos tienen la producción petrolera, que es muy poca, o sea, son entre 500.000 y 600.000 barriles diarios, más o menos. Entonces, la población ha crecido, pero lastimosamente la economía, a pesar de estar dolarizada, no ha mejorado. Entonces, mira, no va a ser una cosa fácil. Si llegase a esta señora González, que no es otra cosa sino la careta de Rafael Correa, a ganar las elecciones, bueno, ellos todo lo que lo han prometido en el debate y en todo es volver al pasado. Pero es que al volver al pasado, algunas cosas funcionaron bien, pero se hicieron algunas escuelas, ahora se hicieron algunos hospitales, eh, pero también se llevaron el dinero del país. Entonces son corresponsables de todo este problema que está sucediendo. Otro problema que hay que tomar en cuenta ya, que lo hablamos el otro día, es el problema indígena, porque esa es una pelea de mucho tiempo, y yo no digo peleas, un enfrentamiento más bien entre las comunidades indígenas y el gobierno ecuatoriano. Pero es que no es solamente el gobierno, es la sociedad ecuatoriana. O sea, es una división y tú ves que son pareciera que son dos partidos totalmente diferentes, o sea, dos países totalmente diferentes, la sierra y la costa. Y en la costa, que precisamente es donde se produce más estos atentados, estos problemas y el manejo de la droga y esto, eh, es donde están insertados en el correísmo. Y como tú bien dices, pues esas bandas, aparte hay dos bandas, los choneros y los Además, lagartos, así es. también, que ya no son, sino que son bandas ecuatorianas, pero trabajan para los carteles mexicanos. Y para esto, que yo también me quedé sorprendido con ese cartel de los Balcanes, porque, eh, no sé, la distancia es muy larga y Sí, fueron a dar allá. pero Pero es ahí están cosa presentes. importante.
son varios miles de millones de dólares que se manejan ahí mensualmente y eso es importante, que el cartel de los Balcanes llegue a Ecuador, llegue a América Latina, es grave. Ahora, yo estoy preparando un escrito que tiene que ver con la Constitución y yo creo que Ecuador, no sé si me equivoco, Héctor, es en pequeño lo que es en grande en América Latina. Es decir, todo lo que está sucediendo en Ecuador, por supuesto, es muy vergonzoso y muy, pero también en el resto de América Latina vemos cómo el Estado ha retrocedido ante las bandas criminales cuando no son cómplices, por ejemplo, como en el caso, con el caso de Venezuela, más claramente, ¿no? Donde hay dos bandas que tienen dividido el país en dos. Una guerrilla que es el ELN, la otra parte la maneja el cartel, el Tren de Aragua, que es una banda venezolana, pero de carácter multinacional porque se encuentra, ya tomó posesión de 5 países en Latinoamérica. Entonces, pero eso por un lado, pero por el otro lado, la sociedad, porque veo que en Latinoamérica y mucho más se ve en Ecuador que la sociedad, el votante, el ciudadano de a pie participa muy poco. Ahí no hay posibilidades de que él tenga voz ni voto porque sus representantes en el Congreso, hasta lo último que vi con Lazo, los representantes en el Congreso representan sus intereses o los intereses partidistas, pero nunca pensando en lo más grande que es la sociedad. Sí, comparto contigo eso de, a veces lo llamo el desastre latinoamericano, porque los gobiernos latinoamericanos se sustentan en una base muy frágil, porque después que uno se pone a estudiar ciertas constituciones, inclusive vemos el número de constituciones que tenemos nosotros, oye, y la que tienen otros países, y la verdad es que es asombroso, sobre todo que son constituciones, como yo digo, copiadas de otras constituciones que no reflejan la realidad de ese país. Entonces es difícil que funcione. En el caso general de Latinoamérica, a veces yo he pensado en que nosotros deberíamos de ir a un sistema como el tipo francés, o sea, un parlamentarismo donde tenga un jefe de Estado y el jefe de Estado no sea el jefe del gobierno, sino que haya un jefe de gobierno, que los ministros pertenezcan a su parlamento, que pertenezcan a cierta, como los ingleses, que tienen que pertenecer a su distrito electoral, porque entonces tú ves postulaciones de unos tipos que ni siquiera han tenido, ni han pasado jamás por un distrito electoral y aparecen candidateados por ese distrito a presentarse en esta cuestión, en unas elecciones. Ahora bien, en Ecuador la sociedad es muy compleja. Eh, Fíjate, eh, bueno, el último golpe de Estado fue en el 2000, inicio del 2000, a raíz de la caída de Yamil Maguad. Pero de allí se han producido una cantidad de gobiernos inestables. A Abdalá Bucaram lo sacaron casi al año, yo no creo que haya llegado al año completo de gobierno, aunque no fue a través de un golpe de Estado, sino de un movimiento de masas, fue así. Después vino a este señor, el militar, y vino y lo sacaron el pueblo lo sacó, el tipo tuvo que huir en un helicóptero desde el Palacio de Carondelet, porque la gente iba a marchar. Yo creo que los gobiernos autoristas no han podido dar respuesta a los problemas o no han analizado el dar una buena respuesta a los problemas internos que tiene Ecuador. Y cada quien se ha fijado su propia cosa que sucede muy normalmente en América Latina,
tiene sus propios intereses, intereses personales, intereses económicos, y son los que privan y los intereses nacionales no quedan, no son tomados en cuenta. O sea, si hay que hacer un hospital, bueno, eso lo retrasan. Ah, pero si hay que hacer otro negocio donde, oye, me queda un poquito de plata y esa cosa, pues ahí sí precisamente se avanza rápido. Una de las cosas que denunciaba precisamente, lo que tú dices es tan cierto. Bueno, hoy el cartel de Aragua actúa en Ecuador, actúa en Colombia, actúa en Perú y actúa en la frontera entre Perú y Chile. Y controla esos pasos a través de coimas, de cobros, de amenazas. Y bueno, y salió de Maracay. Sí, Entonces, ¿no? a ¿Cómo te 300 funciona? kilómetros de Caracas. ¿Ah? A 300 kilómetros de Caracas. A 300 kilómetros de Caracas. Y fueron a parar allá abajo, o sea, una transnacional, que era una de las cosas que decía Fernando Villavicencio cuando denunció lo del caso este del Sucre. Entonces, bueno, hay una transnacional porque hay involucrados personeros, políticos, colombianos, venezolanos, mexicanos, en ese juego precisamente de sacar beneficio y de disminuir el dinero que se pudiese utilizar en el desarrollo de las naciones. Es muy complicado, es muy difícil. Y claro, lo otro es lo que hemos conversado varias veces también. En nuestros países se ha alfabetizado, pero no se ha educado. Así es. Entonces, esa falta de educación también ayuda a la fragilidad de los gobiernos. Pero absolutamente. Sí, El caso nuestro es ese, precisamente. sí, bueno, sí. Y otra cosa, que les han metido el disco en la cabeza, que lo hablamos el otro día, de, de que todo se lo tiene que dar el gobierno. Y tú lo ves, bueno, lo que, para un ejemplo, lo que pasó en Nueva York la semana pasada con los venezolanos. Sí, 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 sí. 25 motorizados, no tenían papeles de moto, no tenían licencia, no tenían identificación y transitaban así tranquilamente como en cualquier ciudad latinoamericana. Pero aquí la policía actúa y cuando llegó, entonces, esos eran los mismos que estaban hace unas 2 semanas o 3 semanas pidiendo ¿cómo que se llama? En Broadway Y en los albergues que estaban. albergues, trabajo, comida gratis, colegio gratis y toda esa cosa. O sea, cuestión que tiene muy preocupado a la sociedad estadounidense porque no es la costumbre. Claro, claro. Sí, Eh, sí. Héctor, permítenos ir a una pausa comercial y ya regresamos, pero al regreso quisiéramos que hablemos sobre los escenarios que tú estás viendo de lo que va a suceder en Ecuador, a la luz no solamente de la propia sociedad y de la política y del desastre de las bandas iraquíes, sino también a la luz de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Héctor Quintero acerca de Ecuador. Suceden tantas cosas, pero quizás lo que más a mí me preocupa, más allá de lo que tú piensas que va a suceder y todo eso, a mí me preocupa que hay en casi toda Latinoamérica eh, el tema de las instituciones, el tema del Estado, el tema de la Constitución son, se han convertido en algo banal, en algo que poco importa para los fines políticos y mucho menos para los fines criminales. Y eso eh, a uno que ha estado en estos menesteres de la diplomacia, en estos menesteres de la política exterior,
nos debe preocupar muchísimo porque ahí precisamente se está el meollo de todo eso. Y no es solamente el tema, si se quiere, de Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos hay una gran discusión sobre eso. Es decir, el hecho de que un expresidente eh, que está acusado, que está de varios delitos que tienen que ver con la Constitución, a la que él juró defender, esté aspirando y que muy probablemente sea el candidato de un partido político determinado para las elecciones que se van a celebrar en diciembre del año entrante. Pero bueno, con esta larga introducción, quería saber, Héctor, ¿cómo estás viendo tú ese panorama en Ecuador dentro de todo esto? Mira, ¿Cuál este, es el escenario que tú crees que va a suceder ahí? Porque tienes razón, ya debe haber suficientes consultas entre Yacu y entre el señor eh, ahorita, Lita para ver cómo hacen. sí, fíjate, esto es tan importante tomar en cuenta lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, sin dejar por fuera lo que sucede en Nicaragua y lo que sucede en Cuba. Sí, permíteme que te interrumpa, pero fíjate tú que el caso de Perú es aparte, porque los peruanos tienen a 4 presidentes entre las rejas, pagando por los delitos cometidos, y eso es trascendental. Sí, lo que pasa es que en los otros países, incluido el nuestro, no pusieron, bueno, pusieron preso a Carlos Andrés por aquellos $200.000 de ayuda a Ah, la señora Chamorro. sí, Pero fíjate una cosa, esto está tan de vieja data que aquí preparando precisamente un escrito, encontré lo que apareció en el Tiempo de Bogotá el 27 de junio de 2003, o sea, hace 20 años atrás, y dice así: en un momento tan decisivo, la zona andina luce como la región problema del continente. Conflicto interno en Colombia, ingobernabilidad en Perú, polarización en Venezuela, incertidumbre sobre Ecuador y un impredecible desafío cocalero en Bolivia conforman el tormentoso cuadro. Una realidad que obliga a aumentar la de por sí contenciosa agenda comercial con un tratamiento realista del tema de seguridad. Y estamos hablando del 2003, o sea, hace 20 años. Ya hace Fernando Enrique Cardoso, en ese mismo año, dice, advirtió que en Latinoamérica la corrupción democrática, él la llama la corrupción democrática, es una enfermedad que se expresa en una democracia en donde se vota, hay libertad, pero las instituciones no funcionan. Y el pueblo no encuentra el espacio efectivo para que su protesta se consolide en algo concreto. Como ves, tenemos tiempo con esta crisis. Ahora, pienso yo que nuestros políticos eh, parece ser que no le han hecho caso a las críticas, no han hecho caso a los análisis de varias ONG internacionales como Latino Barómetro, la OEA ha presentado varios casos también, y está sucediendo cosas donde el irrespeto a la Constitución es porque nadie eh, solamente cree en la Constitución hasta que son elegidos. Después de allí, la Constitución, como decía yo en un artículo hace unos días, o sea, es como el rey Luis XIV, ¿no? La sí. loi c'est moi y Así. l'État c'est moi. O sea, yo soy el Estado y yo soy. Y ustedes, tranquilos, obedezcan y hagan lo que yo digo. Y es lo que está pasando en la mayoría de estos países. Ahorita tenemos crisis en Chile, tenemos crisis en Argentina, tenemos crisis en Perú, que no ha terminado, tenemos crisis en Ecuador, tenemos crisis en Colombia, Venezuela y en Brasil inclusive. Este, entonces, es bastante complicado porque no se han propuesto reuniones
tú lo conoces bien, insulsas, y reuniones regionales, pero donde no se ha llegado al fondo del asunto. Una vez yo decía en una clase en Caracas que en Venezuela lo de la Constitución era como aquello, como la gente comprando baguette en París, ¿no? Porque cada uno que era elegido al cargo de la presidencia venía con una constitución debajo de la mano, así como pasean los parisinos con su baguette debajo del brazo. Así, debajo del brazo. Entonces, claro, ¿y cuál era esa constitución? Esa constitución no era para mejorar. Esa constitución era simplemente, o es simplemente, para afianzar mi poder. Ahí está el problema que hubo con Petro, que, es, que se quería que el fiscal era un subordinado de de la Sí. presidencia, y tuvo que salir el presidente de la Corte Suprema y decirle, mire, maestro, usted olvídese de eso. Él es un señor que tiene unas funciones y depende de la Corte Suprema. Estado, no es el presidente. Sí, claro. Y así ha pasado muchos casos. Inclusive, bueno, lo que tú mencionas ahora, que estamos viendo aquí en Estados Unidos, en una interpretación constitucional. Fíjate que en estos dos últimos días han salido algunos juristas, eh, ¿cómo se llama? Republicanos, por cierto, pero tipo de mucha formación jurídica, donde ya hablan que la enmienda 14 de la Constitución, que yo en verdad no me he dado tiempo de buscarla, prohíbe la elección de Trump. O sea, llegan, participan en un sistema electoral que saben que, bueno, mira, va a cumplir un periodo de 4 años, va a cumplir un periodo de 5, de 6 años, y después no se tiene que ir para su casa. Ah, no, pero es que la gente le gasta. Bueno, en España está pasando. Sí. Le coge el gusto a la Tú eres, silla. tú eres muy bueno. Tú que estuviste. Entonces, no, ¿y para qué me voy a ir en mi casa? Yo me quedo aquí, ¿me entiendes? Entonces, es una fragilidad que hay. Por eso era que yo te decía anteriormente de que alguien propuso en estos días, no recuerdo, de tantas cosas que uno lee, eh, precisamente que nosotros debíamos de analizar en América Latina un sistema de mayor control, porque a veces eh, todo el mundo habla de la descentralización, pero sí, de la descentralización te hace aparecer 30, 40, 50, 120 reyesitos, porque hasta el del municipio, el presidente del consejo municipal, el alcalde, está metido en sus propios negociados. Entonces, es un poco, eh, porque yo creo que como, fíjate que eh, Fernando Enrique Cardoso lo define como corrupción democrática. O sea, que participa la democracia en gran parte de esa corrupción. Y todo se soluciona con coima. Las leyes no funcionan, los servicios no funcionan, la gente sigue pasando trabajo. Eh, el caso de Venezuela, tú has visto en el estado de abandono que están las universidades públicas, en Sí. unas que pareciera que hubiese pasado por la guerra Que la por guerra en ahí. Ucrania no fue en Ucrania, sino ahí en la Sí, ahí Universidad. hubiera estado ahí, ¿no? Entonces, no sé, pareciera que llegan es a destruir, no a construir. Son Sí, muy bueno, pocos, acuérdate que eso también es un objetivo político. La dominación hace que se llegue hasta ese punto. claro. Y fíjate que también hay una cosa, ¿no? Que a veces olvidamos. La mayoría de nuestros estados surgen de montoneras. Inclusive aquellas guerras de la independencia que así se declararon, ya con el tiempo algunos historiadores han declarado que no fueron tales guerras eh, de independencia, sino unas guerras civiles entre los mismos nacidos y habitantes del país. Así es. Pero eso no lo hemos comprendido. Entonces, estamos o sea, en estos días alguien dijo por televisión que, creo que fue en México, algún político que dijo, nosotros tenemos 220 años
con la misma música y no hemos avanzado en nada. Nos hemos quedado atrasados y pareciera mentira eh, que luego que se ha producido un avance, como tenemos el caso de Chile, Argentina en sus momentos, después tenemos a Perú, tenemos a Colombia, a, a Ecuador un poco, Venezuela, inclusive Brasil, se producen la llegada de estos hombres así por paracaídas y comienzan a caer todos los vestigios de, de cualquier democracia y eso, porque hay otro factor que tú lo sabes bien, dentro de los principios del siglo XXI es formar el hombre nuevo. ¿Y quién es el hombre nuevo? Sí, que no es el deseado, pero lo hay. Pero lo hay, es el hombre nuevo. No, o sea, claro, la, la corrupción, el vandalismo, eh, 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 viene desde hace mucho tiempo, no es una cuestión que está ocurriendo ahorita. Sí. Ahora dime una cosa, Héctor, volviendo al tema de Ecuador, ¿cuál es el escenario que Héctor Quintero prevé para Ecuador después de esta segunda vuelta o en el transcurso de aquí a que se realice la segunda vuelta? Mira, vamos a hablar de ahorita de lo pronto. Las conversaciones entre los diferentes candidatos ha comenzado para buscar un apoyo. Eh, yo pienso que allí se debe consolidar un buen frente contra el correísmo y que va a influir en la votación de Noboa el próximo mes de octubre, o sea, dentro de unos, no, creo que más como 50 días. Hay que entender que este es un gobierno que apenas va a tener año y medio de vigencia, no tiene más, porque después de que lo elijan en octubre va a tomar posesión en diciembre y después en febrero del año 2025 es la primera vuelta y en marzo sería la segunda vuelta. Entonces, tiene que ser un gobierno eh, que se enfoque en la emergencia que está pasando el país, en solucionar los problemas que tiene el país, urgente, o sea, inseguridad, salud, empleo, eh, y sobre todo oportunidades de frenar, porque fíjate, está emigrando mucho ecuatoriano, cosa que hace 2 años atrás, 3 años no estaba pasando, sino que al contrario, ecuatorianos que habían emigrado en otra época estaban volviendo a Ecuador. Ahora no, ahora se están regresando. Y se están regresando, no es solamente el pobre que no tiene cómo subsistir, buscando un mejor futuro. También están migrando gente de una clase media alta que les que bueno, que ven que no, eso no cambia, la situación no cambia, claro. Pues, si tú tienes que, tuviste 10 años de correísmo, la situación fue persecución, poniendo preso, amenazando a la gente, cerrando medios de comunicación y toda esa cosa, muchos que no quieren volver a ese capítulo de la historia ecuatoriana. Entonces, allí va a haber que tener un gobierno, yo diría, por el breve tiempo que debe constituirse un gobierno de emergencia y de unidad nacional para poder recuperar el país, para que después cuando se hagan las elecciones finales para el nuevo periodo en el 2025, pueda sucederlo unas personas capaces de continuar ese crecimiento. Fíjate que
eh, porque en la parte económica está muy mal. Ellos tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que se lo- y- pero con parte de esa plata que entró, había que pagar deudas acumuladas de profesores, de médicos, terminar de medicinas. Y entonces es una complejidad bastante grande la que hay. Y ahora, bueno, en esto había unas preguntas y mayoritariamente dijeron no al proyecto de explotación petrolero y minero, porque está terminando con la flora y la fauna ecuatoriana. Y en verdad que el ecuatoriano es bastante ecologista en eso, defiende su cuestión. Dos temas. Fíjate, primero, ¿Luisa González tiene opciones reales o mayores opciones reales las tiene Daniel Noboa? Mira, Yo yo, no veo que tengan, como decimos en venezolano, en el español venezolano, que tengan fuelle lo suficientemente sólido, fuerte, como para poder enfrentar eso que está en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no estoy seguro que realmente la sociedad ecuatoriana quiera un gobierno de diálogo, de concertación, de ponerse de acuerdo, sino quiere un gobierno mano duro. bueno, Esa, eso indiscutiblemente, las encuestas demostraban que eso era lo que quería. Claro, pero cuando tú ves que votan a favor, claro, es comprensible porque es lo que te decía antes, el sector de la costa es el que vota a favor del correísmo, que son los que están relacionados con estos carteles y con estos grupos y que han apoyado precisamente la salida de la DEA, la salida de la base naval para, americana en Manta para custodiar la zona del Pacífico, este, mm, por el correísmo. De todas maneras, en el correísmo había una cantidad de dádivas, de programas sociales, donde la gente tenía ingresos extraordinarios. Pero yo creo que ahorita el problema no es ese, el problema es crear fuentes de trabajo, crear seguridad jurídica para que empresas transnacionales puedan invertir en Ecuador y se pueda desarrollar. Entonces, mira, arrancando con un 34% siempre es una buena base. Eh, claro, tú tienes en contra el 76% de ese electorado que sufragó. Ahora, que Daniel Noboa lo vaya a capitalizar todo, tengo mis dudas. ¿Cuánto se pueda mover hacia el lado correísta? Bueno, todos aquellos que añoran los tiempos del correísmo. Será, pero yo pienso que me da la ligera impresión de que si se unen, porque había unos programas que tenían mayor énfasis en la seguridad, mayor énfasis en el desarrollo económico. Entonces, yo creo que si se pudiesen unir como una gran coalición, como lo que pasó en Venezuela el 23 de enero del 58, donde estaban todos los partidos y todos los sectores, que puedan conformar un gobierno viable, un gobierno que pueda funcionar en la Asamblea Nacional, pasar las leyes que tiene que pasar, este, no se puede imponer. En caso contrario, veremos que además que si gana esta señora González, su misión es penetrar el Poder Judicial para levantar las sentencias dictadas contra el presidente Correa, por lo cual lo tienen orden de captura la Interpol. sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, va a ser otra vez otra guerra interna al enfrentar, si eso se produce. Eh, y yo creo que
que Daniel Noboa va a hacer un esfuerzo grande para lograrlo. Y les puede pasar, fíjate en el 2021 ellos sacaron con Arau, que es el candidato ahora a vicepresidente, con Arau, sacaron 32% en la primera vuelta. Y después no pudieron derrotar a Lasso. Entonces, no sabemos. Lo que sí creo que hasta ahorita, por las informaciones que yo tengo, y yo veía que con esta situación, ¿qué tal podía pasar con los militares? ¿Qué función? Aparentemente los militares ya no quieren meterse en ese lío como en otra época, pero nunca sabe uno si hay Claro, alguna carta oculta. claro, claro. Pero en todo caso, lo que sí tengo claro es que la inestabilidad, sea quien sea, la señora González o el señor Novoa, va a continuar. Y por Mira, la razón. inestabilidad tiene que continuar porque no hay base segura. No ha habido políticos que se enfrenten, o sea, lo hizo Lenín Moreno y lo hizo y lo trató de hacer, de continuar Lazo, pero lamentablemente la anarquía que se vivía en la Asamblea Nacional no le permitió continuar con esa agenda. Claro, claro. Yo me imagino que Lazo debe estar preparando su estrategia de salida violenta de Ecuador para cualquier parte del mundo, porque no creo que vaya a soportar la gran presión de tener al narcotráfico y a la delincuencia en general detrás de él para sacarlo de circulación definitivamente, ¿no? Claro. Es No, gravísimo. y otro aspecto que hay que agregarle a eso es es lo que se ha dilatado en el tiempo, o sea, es la conversación con el sector indígena. Tienen que realizarse conversaciones serias. Claro, pero ellos son un mundo distinto, la percepción del mundo de ellos es absolutamente distinta Claro, que nosotros podamos tener. Y eso es muy delicado. Yo siempre he dicho lo siguiente, y tiene que ver con Perú. Creo que con toda la crisis que han vivido 6 presidentes en poco tiempo, yo creo que Perú sigue siendo un ejemplo importante para América Latina, porque es decir, el hecho de que tenga de entre rejas a 4 presidentes y mi hermano, eso es difícil. Es decir, por lo menos hay hay un deseo de mantener el Estado y la Constitución vigentes. Y eso es y fíjate que lo que acaba de pasar el año pasado con este señor Pedro Carrillo, era que se llamaba Castillo, sí. Castillo, es la cosa. Fíjate que, bueno, se cumplió la ley, Claro, por eso, bajo el imperio de la ley, o sea, destituido y por mentar un golpe de Estado. claro, por eso Estaba preso Perú, porque está acusado. claro, Perú sigue siendo un ejemplo con todo y lo inestable que está, pero sigue siendo un ejemplo. Es difícil poner preso a un presidente Claro. o a un expresidente, pero sin embargo fue. Es decir, las instituciones funcionaron, que eso es lo que me importa en un país. Y Que, fíjate que Toledo, que tenía años siendo buscado por la justicia, pues, oye, por fin se concedió la extradición a Perú y está ya cumpliendo condena. o sea, mira, creo que a América Latina todavía le falta un poco, sobre todo por un detallazo que tú dejaste escolar. Al latinoamericano se le enseñó a leer y escribir, nada más. Sí. Y hemos dejado de leer y ahora se la pasan es con un teléfono fatigando todo el día y de ver la realidad de las cosas. O Claro, sea, claro. y tú sabes que otra crisis que nosotros tenemos, y yo creo que se extiende a toda Latinoamérica, es que los partidos políticos perdieron su esencia, no eran aquellos partidos anteriores donde a la militancia se le daba formación, Mm. se le daba conocimiento, el manejo de la cosa pública. O sea, que fueron gente que llegó
preparados para gobernar. Ahora no, ahora es llegar porque grito más duro y además porque grito más duro, saqué más votos, pero el que sé soy yo. O sea, volvemos a lo que te decía anteriormente del rey Luis XIV. O sea, lo hacemos. Sí, y es todo. Oye, Héctor, fue muy grato tenerte en Diálogo Internacional. Muchas gracias por esa experiencia que que nos has contado sobre Ecuador. Eh, bueno, me gustaría seguir en contacto contigo sobre este tema, porque creo que hay mucha tela todavía que cortar, sobre todo después de la segunda vuelta electoral. Sí, Luis. A No, los, muchas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto porque todavía falta, eso es un factor importante. Una vez que den los resultados y los resultados de los parlamentarios, cómo va a quedar compuesto ese Congreso, porque esa es la base para que ahí depende la gestión de gobierno. sí, para que el gobierno no tambalee. Así es. Bueno, un fuerte Gracias, Luis. Un abrazo. abrazo a Feliz todos. día. Gracias Gracias. Chao. a Mayerlin y a Anthony. Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisionradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisionradio.net. Información que va contigo. Amigas y